Conoces un texto ancestral que guarda enseñanzas perennes, una verdadera brújula para la existencia. Un volumen que no solo trata sobre la camaradería, la modestia o el respeto sagrado hacia lo divino, sino que devela claves para una existencia colmada de significado y plenitud. Ese escrito es el eclesiástico igualmente denominado Sirásida, de modo llamativo, pese a ser tenido por un arca colmada de sapiencia. Este libro ha sido relegado por numerosos e incluso omitido de múltiples ediciones canónicas de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué una creación tan vigorosa y aleccionadora sería ignorada? ¿Y qué es lo que la mantiene, incluso en nuestra era, como un haz luminoso que orienta a ciertas congregaciones creyentes? En esta ocasión, nos adentraremos para exhumar las joyas veladas del texto de Sirásida desde sus reflexiones hondas sobre la camaradería y el empleo del lenguaje hasta su actitud decidida ante los señuelos de la opulencia y su convocatoria a una vida proba. Este libro no es un simple cúmulo de folios, sino una exhortación a existir con benevolencia, sencillez y discernimiento, incluso ante los retos del mundo contemporáneo. ¿Te dispones a iniciar esta travesía de reencuentro y zambullirte en el saber milenario que ha dirigido a innumerables generaciones? Quizá en sus renglones relegados encuentres soluciones que tu espíritu anhela desde hace tiempo. Antes de iniciar, te convidamos a apoyar con tu like y suscripción para integrarte a este periplo en el que compartimos relatos bíblicos rebosantes de sentido. Cada respaldo tuyo no solo nos fortalece, sino que también colabora en acercar el mensaje divino a aquellos corazones que lo procuran. Ahora, síguenos para revelar la historia singular de hoy, donde las páginas de la Biblia adquieren vida en cada pormenor. Visualiza por un instante que estás en la Jerusalén antigua, una urbe pulsante definida por el encuentro de civilizaciones, donde las costumbres hebreas pugnan por subsistir bajo la sombra alargada del helenismo. Es en este período turbulento, hace más de 2 milenios, cuando un sabio hebreo llamado Jesús ben Sirá redacta una obra de hondura sapiencial, un volumen destinado a tender un puente entre los preceptos celestiales y el vivir cotidiano. Denominado Libro de Sirásida o Eclesiástico, este escrito inspiraría a venideras generaciones, si bien su trayecto hacia la preservación sería tan intrincado como las lecciones que encierra. Fue compuesto originalmente en hebreo, reflejo del arraigo profundo del autor en las tradiciones judías y de su veneración por los textos sagrados a la Torá, los profetas y los otros escritos. Jesús ben Sirá no era meramente un estudioso, sino un varón consagrado a extraer de las escrituras normas prácticas para conducir a las gentes en medio de las complejidades de la vida. Su creación fue un gesto de afecto no solo hacia la divinidad, sino también hacia su pueblo, un compendio de sabiduría sobre cómo vivir con virtud, honrar los vínculos y aceptar la modestia frente a las adversidades del camino. Mas aquí la crónica toma un vuelco cautivador. Esta gema hebrea pudo haberse esfumado para siempre de no ser por el nieto de Ben Sirá. Consciente del valor atesorado en aquellas páginas, el nieto emprendió la titánica labor de verter el libro al griego, el idioma preponderante entre los judíos de la diáspora. Su objetivo en garantizar que quienes habitaban en territorios de habla helénica, lejos del núcleo espiritual y cultural de Israel, pudieran reencontrarse con las enseñanzas de sus ancestros. El prefacio del nieto en la versión griega nos brinda una perspectiva cercana y personal de este empeño. Allí manifiesta su anhelo de salvaguardar el legado de su abuelo y de hacer accesible la sapiencia del original hebreo a una audiencia más extensa. Merced a esta traducción, el libro fue recibido con agrado por las comunidades judías en Alejandría y otras polis helenísticas, donde la identidad hebrea se veía desafiada sin cesar por los usos y el pensamiento griego. En esos ámbitos, el libro de Sirásida no era solo un texto, se transformó en un nexo esencial con sus raíces espirituales. No obstante, mientras ganaba adeptos entre estas colectividades, también hallaba escollos. Al traducirse al griego, el canon hebreo se hallaba próximo a su fijación definitiva, y los escritos recientes, por profundos que fuesen, pugnaban por hallar un sitio dentro de los escritos hebreos. Algunos eruditos arguyen que su redacción tardía y su versión helénica jugaron en su contra. Otros consideran que su contenido franco, práctico, centrado en la ética y la equidad social, pudo resultar demasiado incómodo o desafiante para la élite religiosa de su tiempo. A pesar de estos obstáculos, la sabiduría de Sirásida no se perdió en el olvido. Los primeros cristianos, especialmente teólogos,
como Clemente de Alejandría y Orígenes, apreciaron enormemente sus enseñanzas, citándolo a menudo y reconociendo en sus palabras una guía valiosa para vivir acorde a la voluntad divina. El libro de Sirácida incluso fue incorporado a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, asegurando su lugar en el canon bíblico cristiano para muchas tradiciones, entre ellas la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde hasta hoy es venerado como escritura sagrada. Mas, ¿por qué importa esto? ¿Por qué habríamos de interesarnos en el recorrido de este texto antiguo? Porque su mera supervivencia atestigua su poder imperecedero y su pertinencia duradera. El libro de Sirácida no es una simple reliquia pretérita, es una demostración de que la sabiduría genuina trasciende épocas y culturas, enlazando los ideales excelsos de la fe con las realidades tangibles de la vida diaria. Habla de la pugna humana por vivir con probidad, justicia y propósito. Una lucha tan actual ahora como lo fue en la Jerusalén antigua. Así, al profundizar en las enseñanzas de Sirácida, no olvidemos el viaje asombroso que este libro ha realizado para alcanzarnos desde el corazón de Jerusalén, transitando por las calles bulliciosas de ciudades helenísticas hasta las manos de lectores a lo largo de los siglos. Sirácida se erige como un faro de esperanza y dirección. Su origen es una historia de resiliencia, fe y la convicción inquebrantable de que el saber merece preservarse sin reparar en el costo. Tal vez, al atender a su voz añeja, descubramos senderos nuevos para caminar con mayor claridad en nuestro presente. El libro de Sirácida es bastante más que una recopilación de normas éticas. Es una sinfonía de verdades profundas destinadas a alinear la vida humana con el orden divino. Sus enseñanzas calan en lo más íntimo de la experiencia humana, abordando temas como la humildad, la amistad, el poder del verbo, la seducción de las riquezas y la búsqueda infatigable del saber. Exploremos estos tópicos no como ideales distantes, sino como principios vivientes que resuenan a través del tiempo. La modestia se exhibe como una de las virtudes medulares en Sirácida, un valor que confronta la soberbia y el egocentrismo tan ensalzados en la sociedad. Las lecciones sobre la humildad no son meros recordatorios morales, sino un auténtico salvavidas para la fortaleza espiritual. El sabio advierte: cuanto más eminente seas, más has de humillarte, y así hallarás gracia ante el Señor. Sirácida 3:18. Esta verdad honda enfrenta la tendencia natural del ser humano hacia la autosuficiencia y el aplauso, en un mundo donde la arrogancia puede fracturar vínculos y cegar a las personas ante sus propias limitaciones. Sirácida presenta la humildad como una paradoja divina. Al abajarse, uno se eleva en el favor de Dios. Este tema resuena a lo largo de toda la Biblia, desde los Proverbios hasta las enseñanzas de Cristo en los Evangelios, revelando su vigencia eterna. Además, el texto pinta la humildad como cimiento del crecimiento personal. Sirácida establece un vínculo claro entre humildad y sabiduría, subrayando que quien se humilla está más dispuesto a aprender y a someterse al designio divino. La imagen es poderosa. A la humildad no es flaqueza, sino fortaleza. Un valor que deposita la confianza no en el yo, sino en Dios. En Sirácida eleva la amistad a una dimensión espiritual, considerándola uno de los dones más valiosos de la vida. Escribe: en un amigo leal es refugio seguro. Quien lo encuentra halla un tesoro. Sirácida 6:14-15. Esta figura habla de la estabilidad y consuelo que un amigo genuino puede brindar, sobre todo en tiempos de tribulación. En una sociedad absorta en relaciones superficiales, Sirácida nos invita a examinar la calidad de nuestras amistades. Aconseja discernimiento al elegir a quienes llamamos amigos, alertando que la lealtad y la sinceridad son virtudes escasas. Cuando adquieras un amigo, adquiérelo tras probarlo, y no te fíes de él demasiado pronto. Sirácida 6:7. Esta advertencia no nace del recelo, sino de una sabiduría que llama a la intencionalidad, recordándonos que el carácter de quienes nos rodean influye directamente en el nuestro. Sin embargo, sus enseñanzas sobre la amistad van más allá de la elección prudente de compañía. Reconoce la fragilidad de los lazos humanos y la humildad necesaria para sustentarlos. Si has hablado contra tu amigo, no temas reconciliarte con él. Sirácida 22:22. Aquí nos brinda una poderosa lección sobre el perdón. En los vínculos de la amistad merecen restaurarse, aun cuando la soberbia sugiera lo contrario. Para Sirácida, las palabras no son neutras, poseen el poder de edificar o de arrasar. El que repite lo hablado no tiene vergüenza, y perderá la confianza de sus amigos. Sirácida 19:8. Esta advertencia contra el chisme y la palabra irreflexiva
permanece como un recordatorio intemporal de la responsabilidad que conlleva el hablar. Su visión sobre el habla revela una comprensión profunda de la naturaleza humana. Las palabras pueden sanar, pero también pueden sembrar división, arruinar reputaciones y socavar la confianza. Escribe en si soplas sobre una chispa, prende. Si escupes sobre ella, se apaga. Ambas cosas salen de tu boca, Shirasida Udois, oito y dosi. Esta metáfora vívida capta la dualidad de nuestras palabras. Pueden avivar el conflicto o extinguirlo, según como las empleemos, y no se limita a advertencias. También nos insta a usar nuestra palabra con propósito y verdad. Alienta a los creyentes a hablar con integridad y prudencia, sabiendo que nuestras palabras reflejan el estado del corazón. Esto armoniza con las palabras de Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Pocas cosas ponen a prueba el carácter humano como la riqueza. Y Shirasida aborda este tema con equilibrio, pero con firmeza. Advierte: en el que ama el oro, no quedará sin pecado, y el que corre tras el lucro en él, se extraviará. Shirasida 31:5-6. La riqueza, lejos de ser intrínsecamente mala, es presentada como un arma de doble filo, puede bendecir o corromper, según el corazón que la administre. Estas advertencias evocan la parábola del rico insensato en el Evangelio de Lucas. Shirasida describe al hombre que, tras alcanzar el éxito, se entrega a la autocomplacencia, sin entender la fugacidad de sus bienes. Dice: ahora descansaré, gozaré de mis bienes, y no sabe cuánto tiempo pasará hasta que deba dejarlos y morir. Shirasida, las 11:19. Esta reflexión invita a mirar más allá de las apariencias y a recordar la brevedad de lo material. Aún así, Shirasida no ensalza la pobreza como ideal, sino una vida equilibrada, marcada por la generosidad. Atesora según los mandamientos del Altísimo, y te aprovechará más que el oro. Shirasida 2:9-11. La riqueza, en su visión, alcanza su sentido más elevado al convertirse en instrumento para socorrer al necesitado, fortalecer a la comunidad y honrar al Creador. Para Shirasida, la sabiduría es la piedra angular de la vida virtuosa, un don divino que armoniza la existencia humana con la voluntad de Dios. Personifica la sabiduría como una madre tierna que protege y levanta a sus hijos. La sabiduría engrandece a sus hijos y ayuda a quienes la buscan. Quien la ama, ama la vida, y los que la buscan desde temprano se colmarán de alegría. Shirasida 4:11. Esta imagen transforma la sabiduría en guía, refugio y fuente de gozo. En su esencia, la sabiduría, según Shirasida, es profundamente espiritual. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Shirasida 1:14. Este temor no es miedo, sino reverencia, una actitud de asombro y respeto hacia la santidad y autoridad de Dios. Es esta reverencia la que abre la puerta al verdadero entendimiento y nos orienta a vivir en sintonía con el orden divino. La sabiduría no es teórica sino práctica. Abarca cada faceta de la vida en las relaciones, las finanzas, el liderazgo. Es el hilo invisible que une todas las enseñanzas de Shirasida, recordándonos que vivir con sabiduría es vivir con rectitud. El libro de Shirasida nos desafía a examinar nuestra vida bajo la luz de estas virtudes eternas. ¿Somos lo bastante humildes para aprender y crecer? ¿Cultivamos amistades que reflejen lealtad y confianza? ¿Nuestras palabras edifican o destruyen? ¿Y vemos la riqueza como medio para bendecir o como fin en sí misma? Al responder a estos interrogantes, comenzamos a alinearnos con la sabiduría divina que Shirasida defiende con tanto fervor. Sus enseñanzas no son simples consejos de una época pasada. Son un espejo que refleja nuestras vidas y una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios y con quienes nos rodean. Quizás si abrimos el corazón a su voz, descubramos que en esta sabiduría antigua mora la respuesta a las preguntas más modernas del alma. El libro de Shirasida no es simplemente una recopilación de lecciones morales, sino una guía profunda para vivir con ética en el seno de una comunidad. Sus enseñanzas entrelazan el respeto a la familia, la reverencia hacia los ancianos, la práctica de la justicia y la expresión de la compasión. Estos principios forman un marco moral que trasciende el tiempo, invitando a los lectores a asumir responsabilidades que reflejen el amor y la sabiduría de Dios en sus relaciones y en la vida en sociedad. Shirasida otorga un lugar central a la santidad de la familia, presentándola como el pilar tanto de la virtud individual como de la estabilidad social. Hijos, escuchadme, que soy vuestro Padre, obedeced y estaréis seguros, pues el Señor honra al Padre más que a los hijos,
y afirma el derecho de la madre sobre su prole. Sirásida 3, 1-2. Este mandato encierra la esencia del respeto familiar, no solo como una obligación moral, sino como un acto profundamente espiritual. Honrar a los padres es en el pensamiento de Sirásida una manera de honrar a Dios mismo, evocando el eco del mandamiento del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Deus, te da. Éxodo 20:12. Pero Sirásida va más allá, resaltando las bendiciones que se derraman sobre quienes honran a sus padres. Honra a tu padre con obras y palabras, para que su bendición venga sobre ti. Sirásida 3:8. Esta noción de que la bendición paternal refuerza el favor divino, revela que el respeto familiar no solo edifica lo social, sino que se convierte en fuente de fortaleza espiritual. Esta reverencia se extiende también a los ancianos. No desprecies la conversación de los ancianos, pues ellos también aprendieron de sus padres. Sirásida 8:9. En esta afirmación, Sirásida nos recuerda que la sabiduría es un legado que se transmite de generación en generación. Valorar la experiencia de los mayores es conservar el rumbo moral de la comunidad y acercarnos con humildad al diseño divino. Para Sirásida, la justicia no es solo un concepto legal sino un mandato sagrado. Implica equidad, misericordia y la protección activa de los vulnerables. Libras al oprimido del opresor. No te muestres cobarde al dictar sentencia. Sé padre para los huérfanos y como un esposo para su madre. Así serás llamado hijo del Altísimo. Sirásida 4:9-10. Este llamado revela una gran verdad. A la justicia no es pasiva. Exige valentía, compasión y disposición para enfrentar la injusticia. Sirásida nos desafía a no ver la justicia como un ideal abstracto, sino como una práctica diaria, cimentada en la empatía y la integridad. Una de las advertencias más contundentes sobre la justicia es su rechazo a la hipocresía. El que ofrece en sacrificio lo robado a los pobres es como quien mata a un hijo ante los ojos de su padre. Sirásida 3:4-21. Para Sirásida, el culto auténtico brota de un corazón que anhela la equidad y respeta la dignidad humana. También nos exhorta a la imparcialidad. No seas parcial en perjuicio de la justicia. Sirásida 42. En armonía con la carta de Santiago, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Santiago 2:9. Ambos textos afirman que la justicia debe ser universal, sin distinciones por riqueza o estatus. La compasión para Sirásida no es una virtud opcional, sino una responsabilidad sagrada. Es la manifestación del amor de Dios, una invitación a servir con bondad y generosidad. No aflijas al hambriento, ni irrites al que está en la miseria. No hagas esperar al necesitado, ni le hagas desviar la mirada. Sirásida 4:1-2. Estas enseñanzas revelan una comprensión íntima del sufrimiento humano. La compasión se presenta como un bálsamo, no solo para quien la recibe, sino también para quien la brinda, fortaleciendo los lazos de confianza y apoyo mutuo dentro de la comunidad. Sirásida afirma que la misericordia no es un acto de caridad ocasional, sino parte esencial de una vida justa. La bondad es como un jardín de bendiciones, y la limosna permanece para siempre. Sirásida 4:0-16. Sus enseñanzas también incluyen discernimiento. Así haces el bien. Sabe a quién lo haces, y serás agradecido por tus buenas obras. Sirásida 2:1. Aunque esto parezca pragmático, en realidad revela un principio más amplio. La compasión debe ser intencionada, dirigida a aliviar el sufrimiento de forma concreta y conforme a la justicia divina. La visión de Sirásida también abarca el liderazgo y la vida pública. Un juez sabio educa a su pueblo, y el gobierno del sensato está bien ordenado. Sirásida 1. Aquí los líderes son vistos como custodios de la justicia, responsables del bienestar colectivo. Advierte que el orgullo y la corrupción en los dirigentes pueden socavar la estabilidad social y los exhorta a gobernar con humildad y rectitud. Sus palabras no se limitan a los poderosos. Sirásida dirige su llamado a toda la sociedad. ¿De qué se enorgullece el polvo y la ceniza? Aún en vida el hombre se corrompe. Sirásida 9. Este recordatorio de la fragilidad humana llama a la humildad colectiva, reafirmando que todos somos iguales ante Dios. En el fondo, la ética de Sirásida busca fomentar la armonía. La familia, la amistad y la comunidad están entrelazadas, cada una reflejando el diseño divino de unidad social. Las parábolas del conocimiento están en los tesoros de la sabiduría. Sirásida
la 1:25, escribe, resumiendo su visión: cuando la sabiduría se practica en nuestras relaciones, se convierte en fundamento de paz y estabilidad. Sirácida advierte contra conductas que rompen esa armonía, como el chisme o el engaño. Si soplas una chispa, arderá. Si escupes sobre ella, se apagará. Pero ambas cosas salen de tu boca, Sirácida 2:8 y 12. Esta imagen tan vívida nos recuerda que nuestras palabras pueden sanar o herir, y nos exhorta a usarlas para construir puentes, no barreras. En última instancia, Sirácida presenta a la comunidad como un reflejo sagrado del orden divino. Cada acto de bondad, cada gesto de justicia contribuye a crear un mundo que encarne el amor de Dios al vivir con ética. No solo honramos a nuestro Creador, sino que también cultivamos un entorno donde la virtud puede florecer. El libro de Sirácida nos reta a mirar más allá de nosotros mismos y a comprender nuestras responsabilidades hacia la familia, la sociedad y los vulnerables como deberes sagrados. Nos recuerda que la verdadera justicia no se limita a la piedad personal, sino que se vive en nuestras relaciones, en el liderazgo y en la entrega compasiva al prójimo. Tomémonos un momento para reflexionar. ¿Estamos honrando a nuestros padres y mayores con el respeto que merecen? ¿Buscamos activamente la justicia para los oprimidos? ¿Extendemos compasión con autenticidad como reflejo del amor de Dios? Las palabras de Sirácida nos llaman a un estándar más alto, desafiándonos a encarnar los valores del reino de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Allí, en lo cotidiano, se manifiesta la verdadera santidad. La sabiduría no es una mera búsqueda intelectual ni una virtud pasajera. Es la clave divina para vivir una vida de rectitud y plenitud. Constituye el fundamento sobre el cual se construyen las dimensiones moral, espiritual y práctica de la existencia. En el libro de Sirácida, la sabiduría es tanto un don de Dios como una guía viva que llama a la humanidad a alinearse con el orden divino. Sirácida nos invita a contemplarla como el mayo ere de los anhelos, una fuerza que moldea nuestro carácter, guía nuestras decisiones y transforma nuestras comunidades. La sabiduría, según Sirácida, comienza con una profunda reverencia hacia Dios. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, y con los fieles fue creada en el vientre, Sirácida 1:14. Este temor no se basa en el miedo, sino en el asombro, en un respeto hondo hacia la autoridad. La santidad y el poder creador de Dios es esta actitud de reverencia la que abre la puerta al verdadero entendimiento y establece el cimiento para una vida virtuosa. Sirácida personifica la sabiduría como una presencia maternal y protectora, una guía activa que enriquece a quienes la buscan. La sabiduría engrandece a sus hijos y socorre a quienes la buscan. El que la ama, ama la vida, y los que madrugan por ella se llenarán de gozo. Sirácida 4:11. Esta imagen transforma la sabiduría de una idea abstracta en una fuerza viva que ofrece dirección, fortaleza y alegría a quienes la abrazan con sinceridad. La representación de la sabiduría en Sirácida guarda una sorprendente similitud con el Logos divino, descrito en el Evangelio de Juan, en Sirácida 24, 3-4. La sabiduría declara: salí de la boca del Altísimo, y como niebla, cubrí la tierra. Habité en las alturas, y mi trono estaba en una columna de nube. Esta visión cósmica vincula la sabiduría directamente con la creación, enfatizando que no es solo una búsqueda humana, sino una fuerza eterna mediante la cual Dios ordena el universo. Lo que distingue a Sirácida de otros textos sapienciales es su carácter práctico. La sabiduría no se presenta como un ideal inalcanzable, sino como un conjunto de principios aplicables a las decisiones cotidianas, desde las relaciones personales hasta la administración de los bienes. Las enseñanzas de Sirácida muestran cómo la sabiduría divina se encarna en los matices de la vida diaria. Un mensaje central del libro es que la sabiduría exige esfuerzo y disciplina. Búscala y se te dará a conocer. Adhiérete a ella y la poseerás. Sirácida 6:27. Esta búsqueda es presentada como un viaje de toda la vida que requiere humildad, perseverancia y apertura a aprender tanto de Dios como de las experiencias de la vida. Sirácida resalta la conexión entre sabiduría e integridad moral. Si deseas sabiduría, guarda los mandamientos, y el Señor te la concederá abundantemente. Sirácida 1:26. Así reafirma el tema bíblico de que la sabiduría no se alcanza solo por entendimiento intelectual, sino por vivir en obediencia a la voluntad divina. Es en esta alineación con los mandamientos donde se adquiere la verdadera claridad del alma. La sabiduría es también un escudo, una fuerza protectora frente al orgullo, la codicia y la injusticia.
La sabiduría es un refugio como lo es el dinero, pero la ventaja del saber es que la sabiduría da vida a quien la posee Sirásida o Sechidosi. Esta doble imagen de sabiduría como fortaleza y como guía subraya su papel estabilizador y empoderador en la vida del creyente. En tiempos de conflicto o incertidumbre, la sabiduría ofrece luz y dirección. Si te aconseja, no te angusties por lo que no puedes controlar. La sabiduría te enseña a confiar en el Señor y a enfocarte en lo justo y lo bueno. Sirasidau 11, 14-15. Este mensaje tiene un eco profundo en un mundo ansioso, recordándonos que la sabiduría ancla al alma en la verdad inmutable de Dios. Ansirásida también proyecta la importancia de la sabiduría en el liderazgo. Un magistrado sabio instruye a su pueblo, y el gobierno del sensato está bien dirigido. Sirasidau 10. La sabiduría es el fundamento de un gobierno justo. Los líderes son llamados a actuar con discernimiento y responsabilidad, promoviendo el bien común, pero también lanza una advertencia clara contra el orgullo en quienes detentan el poder. ¿De qué se enorgullece el polvo y la ceniza? Incluso en vida, el hombre se corrompe. Sirásida Odes, Novi. Esta reflexión sobre la fragilidad humana invita a los líderes a gobernar con humildad, conscientes de su dependencia del juicio divino. Sirásida no oculta los frutos de vivir sabiamente. La raíz de la sabiduría es temer al Señor, y sus ramas son larga vida. Sirásida y Vinci. Esta imagen del árbol, cuya raíz es la reverencia a Dios, sugiere que la sabiduría aporta estabilidad, prosperidad y sentido pleno. Sin embargo, los frutos de la sabiduría no son solo materiales. El autor subraya que la sabiduría trae consigo paz interior y gozo. Sus caminos son caminos agradables, y todas sus sendas son de paz. Sirasidau 3 y Desechi. Es un eco claro del mensaje bíblico más amplio. A la sabiduría conduce a una vida de armonía con Dios y con el prójimo. Uno de los aspectos más elevados en las enseñanzas de Sirásida es su visión de la sabiduría como principio cósmico. En Sirásida 24 a 8-9, la sabiduría proclama: el Creador de todo me dio una orden, y el que me creó estableció mi morada. Desde la eternidad, en el principio, me creó, y por toda la eternidad no dejaré de existir. Esta revelación vincula sabiduría con el poder creador de Dios, presentándola como una fuerza eterna que moldea tanto el orden divino como la vida humana. La perspectiva de Sirásida se alinea profundamente con el logos del Evangelio de Juan 1:1-3, donde Cristo es descrito como la palabra divina por medio de la cual todo fue hecho. Esta conexión eleva la búsqueda de sabiduría a un acto profundamente espiritual, que armoniza al creyente con la estructura misma de la creación. El libro de Sirásida ofrece una visión de la sabiduría que conserva una relevancia asombrosa en el presente. Nos llama a buscar la sabiduría no como un ideal abstracto, sino como una fuerza viva que forma nuestro carácter, dirige nuestras decisiones y profundiza nuestra comunión con Dios. Detengámonos a meditar. ¿Estamos buscando la sabiduría con humildad y constancia? ¿Estamos alineando nuestra vida con los mandamientos divinos para alcanzar el verdadero entendimiento? ¿Estamos usando la sabiduría que recibimos para bendecir a otros y honrar al Creador? Sirásida nos recuerda que la búsqueda de la sabiduría no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una travesía del corazón y del alma. Es un llamado continuo a vivir conforme a la voluntad de Dios, abrazando el don divino que transforma no solo al individuo, sino también al mundo que lo rodea. El libro de Sirásida no es solo un cofre lleno de sabiduría antigua, es sobre todo una invitación urgente a transformar esa sabiduría en acción. En sus capítulos finales, la voz de Ben Sirá resuena con fuerza y claridad, llamándonos a reflexionar, actuar y vivir en armonía con el diseño divino. Sus enseñanzas no son meras filosofías del pasado, sino un mapa espiritual y práctico para transitar los desafíos de las relaciones humanas, la administración de los bienes y la búsqueda de justicia. El mensaje de Sirásida es tan profundo como directo a la sabiduría, la justicia, la humildad y la compasión. No son ideales inalcanzables, sino principios que deben guiar una vida verdaderamente plena. En el corazón de sus enseñanzas encontramos un equilibrio delicado por essential entre justicia y compasión. Para Sirásida, la justicia no se limita a normas o equidad legal, sino que implica misericordia, empatía y defensa activa del vulnerable. El Altísimo no se complace en las ofrendas de los impíos, ni perdona los pecados por la multitud de sacrificios. Quien ofrece lo robado a los pobres es como quien mata a un hijo ante los ojos de su padre
Sirasirau 34, 23, menos 24. Estas palabras tajantes nos revelan que el culto vacío, sin un corazón justo, es repulsivo a los ojos de Dios. En la justicia, desprovista de compasión, se vuelve implacable. La compasión sin justicia, ingenua o ciega. Sirásida habla con una vigencia sorprendente a nuestra época, donde la injusticia estructural muchas veces se disfraza de buenas intenciones o apariencias de piedad. A lo largo de sus escritos, Sirásida nos invita también a repensar nuestra relación con la riqueza. Aunque reconoce su potencial positivo, nos advierte reiteradamente sobre su poder corruptor. El que ama el oro no será justificado, y el que va tras el dinero se desviará. Sirásida 31, 5-6. Para él la riqueza no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio del bien. Nos exhorta a usar nuestros recursos para levantar al caído, especialmente al pobre y al marginado. Atesora según los mandamientos del Altísimo, y te aprovechará más que el oro. Sirásida 2:9-11. Esta visión nos llama a ver la riqueza como una forma de mayordomía, un medio para reflejar el amor de Dios en la vida de otros. En un mundo donde el éxito económico muchas veces eclipsa la ética, Sirásida ofrece una perspectiva contracultural, recordándonos que el verdadero gozo no nace del acaparamiento, sino de compartir con propósito. La humildad es un tema constante en sus enseñanzas, y no es casualidad. Cuanto más eminente seas, más has de humillarte, y así hallarás gracia ante el Señor. Sirásida 3:18. Esta paradoja divina, donde la verdadera grandeza se alcanza por medio del abajamiento, desafía el orgullo natural del corazón humano. La humildad en Sirásida es profundamente espiritual. No consiste en menospreciarse, sino en reconocer con claridad nuestro lugar ante Dios. Al humillarnos, abrimos nuestro ser a la sabiduría, cultivamos el carácter y fortalecemos nuestras relaciones. El orgullo no fue creado para los hombres, ni la ira desmedida para los nacidos de mujer. Sirásida 10:18. La humildad, entonces, no es una virtud más, sino una condición indispensable para el crecimiento espiritual. Una de las lecciones más conmovedoras de Sirásida es la sacralidad de las relaciones humanas. La familia, la amistad y la comunidad no son estructuras sociales al azar, sino dones de Dios que reflejan su voluntad para nuestra vida compartida. Nos llama a honrar a nuestros padres, a respetar a los ancianos y a cuidar nuestras amistades con fidelidad y ternura. Un amigo leal es refugio seguro. Quien lo encuentra, halla un tesoro. Sirásida 6:14. Estas enseñanzas nos recuerdan que los vínculos que tejemos tienen peso eterno. El modo en que tratamos a quienes nos rodean revela el estado de nuestra relación con Dios en una época marcada por la división y la superficialidad. El llamado de Sirásida a construir relaciones significativas basadas en la lealtad, el respeto y la compasión cobra una urgencia renovada. Nos desafía a cultivar comunidades que reflejen el amor y la justicia del Creador. Para Sirásida, la sabiduría no es una meta estática, sino un camino permanente. Búscala y se te dará a conocer. Adhiérete a ella y la poseerás. Sirásida 6:27. Este camino requiere esfuerzo, disciplina y un corazón dispuesto. La sabiduría es el hilo conductor de todas las virtudes, ilumina nuestras decisiones, fortalece nuestras convicciones y nos enseña a equilibrar la justicia con la misericordia, la riqueza con la generosidad, la humildad con la verdadera fortaleza. La sabiduría personificada por Sirásida como una presencia viva y divina no es solo conocimiento recto, sino comunión con el orden creado por Dios. Es la fuente que transforma nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras decisiones cotidianas. Y así, sus enseñanzas concluyen con un llamado claro a la reflexión y la acción. No basta con leer sus palabras, es preciso vivirlas. La raíz de la sabiduría es temer al Señor, y sus ramas son larga vida. Sirásida 1:20. Esta afirmación final reúne todo su mensaje. Una vida enraizada en la reverencia a Dios dará frutos de sabiduría, justicia y compasión duraderos. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Sirásida, también nosotros debemos interrogarnos: ¿estamos usando nuestros recursos, tiempo, bienes, influencia para edificar y elevar a otros, o los estamos reteniendo para nosotros mismos? ¿Tratamos a quienes nos rodean con la justicia, el respeto y la humildad que Dios nos llama a practicar? ¿Buscamos la sabiduría con constancia, permitiendo que moldee nuestras acciones y decisiones? Sirásida nos recuerda que cada elección tiene un peso espiritual. Al vivir con integridad, humildad y amor,
no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que contribuimos a la edificación de un mundo que refleje el carácter de Dios. Este libro antiguo nos deja con una visión potente de lo que significa vivir verdaderamente de forma justa. No se trata de perfección, sino de alineamiento con la voluntad de Dios, con los principios de su reino y con la sabiduría que trasciende el tiempo. Las palabras de Sirásida no están atadas al pasado, nos interpelan aquí y ahora, nos llaman a elevar la mirada por encima de las distracciones y tentaciones del mundo para abrazar un llamado más alto. Al hacerlo, no solo honramos las enseñanzas de este sabio, sino también al Dios eterno que inspiró cada palabra. Gracias por ver nuestro video. Cada historia bíblica es un viaje de regreso a Dios, alimentando la fe que todos perseguimos. Si disfrutaste este viaje, por favor dale me gusta para compartir el mensaje y suscríbete para acompañarnos en la exploración de más historias significativas. Nos vemos en el próximo video y que Dios bendiga a ti y a tu familia.